Ahí estamos. Eso, bien, bueno, buenas tardes, ¿sí? Espero que estén bien, ¿sí? Y seguimos avanzando, ¿sí? Hoy nos toca trabajar conciliación bancaria, ¿sí? Es un procedimiento sencillo, ¿sí? Tiene unos pasos que tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Para no equivocarnos, pero es fácil, ¿sí? ¿Qué sería una conciliación bancaria? La misma palabra nos está diciendo. Conciliar significa evaluar, eh, tomar en cuenta, corroborar, ¿sí? Si los montos que figuran en los formatos bancarios, ¿sí? O en los formularios bancarios son los mismos que yo como empresa, ¿sí? Puedo llegar a tener, ¿sí? Y si no, tenemos que corregirlos, ¿sí? Muchas veces van a ver al finalizar de las conciliaciones que hay una serie de errores, ¿sí? Esos errores son los que podemos llegar a cometer nosotros y muchas veces un error, tal vez es falta de atención o porque nos apuramos o cuando calculamos equivocamos al poner los números, ¿sí? Que es muy común, ¿sí? Este error, ¿sí? Pero que no debería cometer, no debería suceder, ¿sí? No, porque si no cambian todos los valores. Ahora lo van a ver, ¿sí? Si tienen una calculadora a mano o un celular, ¿sí? Así me van ayudando, ¿sí? Con los valores, corroborando, porque ustedes ya van a tener para hacer cierre de módulo, ¿sí? Un arqueo de caja y una conciliación bancaria, ¿sí? Ese va a ser nuestro cierre de módulo práctico, ¿sí? Y luego nos queda el cierre de módulo teórico, ¿sí? Que vamos a ver si llegamos y lo vemos hoy también, ¿sí? A ver, les voy a compartir, así podamos ver los valores. A ver, aquí, hoy nos toca este documento. Tenemos varios, a ver si los podemos ver. Y no, este. Hay muchos por ver hoy. Ahí está, a ver que podamos. Sí. Eso. Sí, lo están viendo, ¿verdad? Yo digo que sí, Sí, porque sí, profe, se ve. eso, muy bien. Bueno, vamos a ver esta conciliación bancaria, ¿sí? Vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a ir primero práctica y luego teoría, ¿sí? Porque es mucho más sencillo entenderla en teoría, en práctica. Y la teoría lo complementamos, ¿sí? Fíjense aquí, ¿sí? ¿Qué sería esta conciliación bancaria? Lo vamos a definir así muy rápidamente. Yo les decía recién que es corroborar, ¿sí? Si los valores que figuran en los extractos o en los formularios bancarios son los mismos que yo tengo como empresa, ¿sí? También podemos decir que se pueden comparar, ¿sí? Porque si yo estoy comparando, a la vez tengo que corroborar o corregir, ¿sí? Esa es nuestra tarea, nuestra misión ahora, ¿sí? Supónganse que ustedes estén trabajando ya y como actividad tengan que comparar o corroborar estas conciliaciones, ¿sí? Vamos a tener una serie de situaciones por qué, ¿sí? Yo debo realizar estas conciliaciones. Fíjense, algunas veces pueden ser porque yo tengo que conocer cuáles son las causas, por qué hay esa diferencia, ¿sí? Que normalmente, les decía hace un ratito, que pueden presentarse por algún error que nosotros hayamos cometido, ¿sí? Y que tiene un nombre muy eh, gracioso, vamos a decir, que es error de dedo, ¿sí? Será porque nosotros escribimos, marcamos rápido en nuestras calculadoras, ¿sí?
y podemos equivocarnos en algún valor y ahí remarca la diferencia, ¿sí? Eso es muy, muy común, por eso es importante realizar las actividades de manera tranquila, ¿sí? Y otra de las razones puede ser porque hay una diferencia muy, muy marcada, ¿sí? Entre el estado de cuenta que figura en el banco y con el que yo tengo, ¿sí? Puede ser un error nuestro o puede ser que nos hayamos equivocado o no hayamos enviado toda la documentación necesaria, ¿sí? Normalmente es por las fechas. Ya vamos a ver en algunas situaciones que vamos a hablar de estas fechas. Fíjense acá, a este cuadrito nos resume muy rápidamente por qué pueden surgir estas diferencias, ¿sí? Fíjense, puede ser en el caso que nosotros hayamos realizado algún depósito, ¿sí? De tránsito, ¿sí? ¿Qué eran estos depósitos de tránsito? Son aquellos que yo deposito, por supuesto, siempre cheques, ¿sí? Y que son de otros bancos, ¿sí? No con aquel que yo estoy trabajando, sino que vienen, ¿sí? Supónganse en el caso que veíamos la semana pasada de Arqueo, que figuraban varios bancos. Bueno, aquí puede ser un ejemplo, ¿sí? Que llegan a nuestro banco diferentes cheques, ¿sí? Y puede marcar una diferencia. Otra razón puede ser por cheques en circulación. Fíjense que acá es también muy común cuando en el banco no se refleja o no figura, ¿sí? Los montos o no está ese cheque. ¿Por qué? Porque supónganse que yo soy la beneficiaria de este cheque y yo todavía no me presenté en el banco, ¿no? A cobrarlo. Puede ser otra razón, ¿sí? Fíjense aquí, también, ¿no? Puede ser cuando nosotros presentamos, ¿sí? O realizamos o hacemos uso, ¿sí? De las notas de débito o también las opuestas, que son las de crédito, ¿sí? Fíjense aquí, en el caso que sea de débito, ¿sí? Es cuando a nosotros, ¿sí? Nos disminuyen, ¿sí? Vamos a decir muy rápidamente, nos deducen, nos extraen, ¿sí? De nuestro monto algún efectivo, ¿sí? Un ejemplo muy común, ¿sí? Puede ser en el caso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos algún préstamo, ¿sí? Que figura o llegamos a un acuerdo que se va a realizar ese descuento a través de nuestro sueldo o tal vez en algún documento que tengamos acuerdo con el banco, ¿sí? Puede ser, ¿sí? O al revés, ¿sí? La opuesta, es cuando a nosotros nos cargan unos montos, ¿sí? En nuestra cuenta, ¿sí? También podría ser. Y en este caso, si nosotros tenemos un crédito, ¿qué sería? Aumentan ese saldo que yo tengo, ¿sí? Y la última, la más común, ¿sí? Que es la de los errores, que yo les decía hace un ratito. Esos errores en contabilidad, que sería, ¿no? Cuando nos hemos equivocado, colocamos montos que no pueden ser o tal vez colocamos al revés los números, ¿sí? Y ese error marca una gran diferencia. Ya lo vamos a ver en este ejemplo, ¿sí? Que tiene una serie de errores y que nosotros los vamos a corregir, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a utilizar nuevamente una empresa, ¿sí? Tomando como ejemplo y van a anotar los casos, ¿no? Cómo se presentan. Fíjense, aquí nos dice
que la empresa Cuatro Vientos, ¿sí?, proporcione la siguiente información, ¿sí? Es un caso práctico a resolverlo, ¿no? Para elaborar la conciliación bancaria que corresponde al mes de mayo de 2022, ¿sí? Esto lo podemos realizar de manera mensual, ¿sí? En este caso, pues, hipotético, ¿no? Y hacer los registros de ajuste, que es lo que tendríamos que hacer nosotros, ¿sí?, a las cuentas del banco, ¿sí? Esa es la misión. Fíjense los datos que debemos tener en cuenta y está. Fíjense, vamos a tener nosotros como empresa, ¿sí?, que tenemos, según los libros que nosotros hayamos realizado, ¿sí?, tengamos este monto, ¿sí? 222.291, ¿sí? Y mientras que en el banco nos van a otorgar, por supuesto, los extractos, ¿no? En esos extractos bancarios, fíjense que marca ya una diferencia, ¿sí? Tenemos acá de 231.915 pesos, sería en este caso, ¿sí? Le vamos a colocar los signos pesos, ¿sí? Ahí estamos, para que quede correcto. Y ya podemos observar una diferencia, ¿sí?, entre los montos que tenemos nosotros como empresa y los montos que tenemos o que tiene el banco en sus saldos, ¿sí? Nosotros debemos corroborar, ¿sí? Seguro que vamos a tener que tener algún contacto, ¿no?, con los representantes de los bancos, y si no, en un primer momento analizar nosotros cuáles son los errores que hemos cometido, ¿sí? Y si no, rever, analizar antes, ¿no?, de solicitar esta conciliación, ¿sí? Fíjense cómo empieza todo, ¿sí? Yo debo tener, ¿sí?, este formato, que sería cuál es la empresa con la que yo debo realizar esta conciliación. Voy a tener el mes y el año, ¿sí?, los números de cuenta, ¿sí?, y el banco para el que yo trabajo, o el banco para el que yo tengo mis montos, ¿sí?, mis depósitos, ¿sí? Luego, fíjense aquí que aparece una planillita, ¿sí?, con muchos colores, ¿sí?, pero está muy fácil, muy entendible, porque tenemos que ir analizando cada uno de estos pasos que vamos a ir mencionando. Este sería cómo debería, ¿no?, quedar esta conciliación, ¿sí? Fíjense, tenemos acá los saldos según los libros, según los que nosotros como auxiliar tenemos, ¿sí?, que decíamos que era de 322.291, y en el banco figuran 331.915, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a avanzar porque aquí está la explicación, ¿sí?, cómo deberíamos nosotros resolverlo, ¿sí? Eso lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Aquí vamos a tener en cuenta el primer paso, ¿sí? Vamos a ir analizando estas situaciones. Fíjense, ¿qué nos dice? Se hicieron los siguientes depósitos el último día del mes, ¿sí? Ahí, fíjense, primer aspecto a considerar, que es el último día del mes, ¿sí? Por cheques de diferentes bancos, ¿sí? Decíamos hace un ratito que cuando son cheques de diferentes bancos, les vamos a mencionar que son cheques de tránsito, ¿sí? Miren aquí, tenemos nosotros todos
los números, ¿no?, de depósitos, ¿sí? Y cuáles son los valores. Tenemos en el primer caso, ¿sí?, un depósito que es 3.451, tiene unos montos muy, muy bajitos, ¿sí? Simplemente son ejemplos, ¿no? Tiene de 2.750 pesos, sería en este caso. Un segundo depósito, que es 3.452, son consecutivos, ¿no? Vieron que van seguidos. En este caso, tiene un monto de 4.070. Y el otro depósito, que corresponde al 3.453, tiene un monto de 3.685, ¿sí? Pero fíjense a nosotros, cuando sucede esta situación, ¿no?, de estos depósitos último día del mes, ¿sí?, no van a quedar reflejados en ese mes, ¿sí? Fíjense aquí cómo sigue la explicación, ¿no?, de esta situación, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Debemos esperar aproximadamente 2 o 3 días, ¿sí?, aproximadamente, para verificar, ¿sí?, si los cheques tienen los mismos fondos. Y nosotros aquí, seguro que no, desde el momento que se realiza ese depósito, no, es muy poco el tiempo, ¿sí?, que sucede, ¿no? Entonces, deberíamos esperar esos 2 o 3 días, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Esos montos van a figurar ya en el próximo mes, ¿sí? No para el mes en curso, digamos, ¿sí? Porque ya estamos a fin de mes, en este caso, ¿no? Fíjense, nosotros como empresa, ¿sí?, ya sabemos que esos cheques ya están registrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a sumar al extracto bancario, ¿sí? Miren qué vamos a hacer. A ver si lo tenemos aquí o no. Tenemos que ir aquí arriba. Vamos acá arriba. Vamos a trabajar, ¿sí?, en un primer momento del lado del extracto bancario, ¿sí? Nos decía que nosotros teníamos estos números de depósito, ¿sí? Y decíamos que eran eh, depósitos de tránsito o en tránsito, ¿sí? Y fíjense acá, están todos los cheques que yo les fui diciendo recién, están los montos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Voy a sumar, ¿no?, todos los valores, ¿sí? Y voy a tener un monto total. Esa es la primera situación que yo voy a hacer, ¿sí? Ahí, vaya si quieren, ¿no?, pueden ir sumando los montos y lleguemos a un monto total, ¿sí? ¿Quieren hacerlo o siguen confiando en mí? A ver, si no, no hay ningún problema de dictarles los montos, ¿sí? Y los resolvemos. A ver, díganme. Yo no tengo ¿Eh? calculadora a mano, profe, así que Bueno, o sea que vos confiás ciegamente. sí, sí. Bueno, muy bien, ¿sí? Luego, fíjense, sigamos los sucesos, ¿no? Acá ustedes lo van a entender al momento de querer realizar esta conciliación. Sigan los colores, ¿sí? Los colores y las situaciones, el procedimiento, cómo deberíamos hacer, ¿sí? Yo recién les decía que esos montos los debíamos sumar, ¿sí? Ahí vamos bien. Fíjense ahora.
En un segundo paso, vamos a buscarlos aquí, ¿sí? Tenemos tres, en este caso, tres notas de crédito, ¿sí? Entonces aquí, ¿nosotros qué vamos a hacer? Sabemos, yo les mencionaba hace un ratito, que las notas de crédito, ¿qué van a hacer a nosotros? Nos van a aumentar los fondos que nosotros tenemos en nuestra cuenta bancaria, ¿sí? Fíjense entonces qué debemos hacer acá. Nosotros vamos a escribirlos, ¿sí? O vamos a registrarlos en este caso, para nuestro favor sería, como empresa, sería, no en el caso como banco, ¿sí? Miren aquí, tenemos los números, ¿sí? De los documentos. En este caso tenemos el número 1324, ¿sí? Con unos valores de 6.000 pesos, muy poquito, ¿sí? En este caso también, y fíjense que aquí tenemos que hacer sí o sí la razón, sería nuestra observación. Va a haber un espacio donde nosotros vamos a colocar la razón o la observación, que sería, ¿sí? En este caso, corresponde a abonos de clientes, ¿sí? Es un supuesto, nada más. En este caso, fíjense, tenemos otro documento que corresponde al número 1325, con otros montos también muy bajitos, de 1.250. ¿Qué pasó aquí? Nosotros hicimos unas devoluciones, ¿sí? Por unas compras, ¿no? que se realizaron, ¿sí? Y luego tenemos otro monto, otros documentos más, que corresponde al número 1326. ¿Sí? Tiene un monto de 3.685. ¿Y aquí qué pasó? Nosotros hemos recibido, ¿sí? Unos intereses, ¿sí? Podrían ser algunas situaciones, ¿no? Que serían que cargan los montos, ¿sí? En nuestra cuenta, ¿sí? Miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ir hacia arriba, porque aquí están, ¿sí? Todos los valores, ¿sí? Vuelven a aparecer los números que teníamos de cada depósito y con sus respectivos valores. ¿Qué hacemos nosotros? Nuevamente debemos sumarlos y sacar, ¿no? Un monto total, ¿sí? Ahí vamos analizando, ¿no? Vamos colocando las situaciones de acuerdo a cómo vaya sucediendo, ¿sí? Si nos hablan de depósitos, ¿dónde va a figurar? En los bancos, ¿sí? Si nos hablan de créditos, son a nosotros, ¿sí? Nosotros somos los que realizamos, ¿no? Estas transacciones, digamos. Luego, fíjense, a ver, después tenemos una situación, ¿sí? Vamos a buscar ahora esta situación. Que tenemos una serie de cheques, ¿no? En circulación, ¿sí? ¿Qué sería aquí? Recién lo mencionábamos. Serían aquellos cheques que todavía no han sido cobrados, ¿sí? Los beneficiarios no se acercaron al banco, ¿sí? Entonces siguen permaneciendo, ¿sí? En la institución bancaria. Y acá tenemos, a ver, ahí están los números de depósitos, ¿sí? Que tendríamos o tenemos en este caso el número de depósito 30.090, ¿sí? Que tiene unos montos muy reducidos, 3.045. Otro número de depósito, ¿sí? Aquí fíjense que ya no tenemos consecutivos como los íbamos mencionando hace un ratito.
hay una serie, ¿no?, de diferencias entre uno y otro. Pero no, en este caso no es un problema. Puede suceder y lo más seguro es que suceda, ¿sí? Porque no son situaciones que se realizan de manera conjunta. Fíjense acá, el 3099 tiene un monto de 7.000 pesos, ¿sí? Luego 3104 de 2.180 y el otro, el último depósito, que corresponde al número 30.109, ¿sí? Y que tiene en su valor 5.435, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué haríamos en este caso, ¿sí? Si todavía la persona no fue, no se acercó a cobrar todavía? Entonces, nosotros, como banco en este caso, ¿sí?, lo sigue manteniendo, ¿sí? Y fíjense lo que tendríamos, ¿no?, que hacer. Vamos hacia arriba. Aquí están, ¿sí? Aquí figuran los cheques, ¿no?, en circulación. ¿Qué hacemos? Nuevamente, siempre vamos a ir sumando, ¿no?, todos los valores. En todos hacemos los mismos procedimientos, ¿sí? Es como muy repetitivo, ¿no? Ya enseguida vamos a ver, van a notar una diferencia, ¿sí?, en los pasos. Fíjense ahora, nos queda otra situación, ¿sí?, que sucede. A ver, vamos a buscar. Aquí bajamos un poquito más. Y nos quedan el cuarto paso, ¿sí?, que corresponden a 3 notas de débito, ¿sí? Y fíjense, aquí aparecen nuevamente los números, ¿sí? Y va a volver a aparecer por qué nosotros tenemos la razón, ¿sí?, que aparezcan estas notas de débito. Fíjense, tenemos el número de documento 4512, ¿sí?, que tiene un valor de 4.000 pesos, y la observación o la razón, nuevamente se abonó a esos proveedores, ¿no?, que destacábamos, ¿no?, la gran importancia que tienen, ¿no?, porque son los que nos permiten tener la mercadería, ¿sí? Si es que tenemos, ¿no?, una empresa, eh, una empresa fabril o un comercio. Aquí fíjense, luego tenemos otro documento que corresponde a el número 4513, ¿sí?, cuyo monto es 1.095, y aquí figuran nuevamente intereses, ¿no?, por los préstamos, que tal vez en este caso la empresa no haya solicitado. Luego tenemos el último documento que corresponde al número 4514, ¿sí?, y con un valor mínimo de 400. ¿Qué pasó aquí? Nuevamente nos han cargado algunos montos por algún servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos nosotros en este caso? ¿Sí? Vamos hacia arriba. Buscamos aquí y figuran, ¿sí?, las notas de débito. Nuevamente, siempre vamos a traspasar los números de los documentos con sus respectivos valores, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Sumamos, no hacemos otra situación, ¿sí? Luego, fíjense que llega el momento donde, vamos a buscarlos, aquí, acá estamos. Un quinto paso, ¿sí?, que decíamos hace un ratito
cuando mencionábamos por qué podían surgir esas diferencias, y yo les decía que eran por errores, ¿sí? Voluntarios o involuntarios, tal vez yo creo que en este caso siempre van a ser involuntarios. Si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, tiene que ser realizado de manera no correcta, ¿sí? Fíjense aquí una situación, ¿no? Para ejemplificar, sería que tal vez el contador o ustedes, ¿no?, cometieron esta serie de errores. Pero hay acá, ahí está, hay unas reglitas, ¿no? Siempre a utilizarlas, ¿no? Fíjense, ¿sí? Que si hay errores por más valor, ¿sí? Fíjense que la diferencia, ¿sí?, siempre va a ser positiva, ¿sí? Y si hay errores por menos, ¿sí?, la diferencia va a ser negativa en este caso, ¿sí? Vamos a aplicar estas formulitas, estas reglitas, ¿sí? Y fíjense, en este caso tenemos una serie de documentos nuevamente, ¿sí? Que, bueno, acá tienen cuáles son, ¿sí? A ver si le podemos modificar el fondo. Está muy oscuro, no sé si los alcanzan a ver, creo que allí se ven mejor. Ahí creo que los van a notar azules muy fuerte, ¿sí? Ahí está. Eso, creo que ahí se ve mucho mejor, ¿no? Tenemos estos documentos, ¿sí?, que corresponden, fíjense, ¿por qué? Por alguna comisión de venta, ¿sí? Y que va a figurar que lo hicimos a través de un cheque, nuevamente, ¿sí? ¿Cuál es el valor correcto? Fíjense, ¿sí? El valor que debería ser es 4.500. Y yo, ¿sí?, cometí un error, ¿sí? Me llevé varios números, me olvidé, no calculé bien. Y fíjense que coloqué 4.050. Ahí ya marca una diferencia, ¿sí? Hay un error, ¿sí? Y que nosotros lo debemos corregir, ¿sí? Es mínimo, ¿sí? Mínimo, pero no tanto, ¿no? ¿Qué pasó? Cambiamos de lugar, ¿sí? Los 5, agregamos ceros donde no deben ir, ¿sí? Y el valor, bueno, es mucho más elevado. ¿Qué debemos hacer nosotros? En un primer momento vamos a hacer esa diferencia, ¿sí? Restamos y llegamos a un monto, ¿sí? Y tenemos que aplicar la formulita que decíamos hace un rato, ¿sí? Si la diferencia es por más, ¿sí?, es positiva. Si la diferencia o el error, ¿sí?, es por menos, ¿sí?, nosotros vamos a colocar de manera negativa. En este caso, bueno, el valor correcto era 4.500 y se ha registrado, ¿sí?, un valor muy menor, ¿sí? Entonces, la diferencia siempre va a ser negativa en ese caso, ¿sí? Puede darse esta situación, tal vez es a la inversa, ¿sí? Pero en este caso sucede así. Fíjense en este otro documento, 2075, ¿no? Se abonó a un cliente, ¿sí? El valor correcto que tenía que ser es 2.075, ¿sí? Y yo me equivoqué, ¿sí? Y puse 2.005, ¿sí? Nuevamente, allí hay una diferencia, ¿sí? Aplicamos esta formulita, ¿sí? Recuerden que esta situación siempre pasa cuando utilizamos cheques, ¿sí? Nada más.
¿Y qué deberíamos hacer nosotros en este caso? Nuevamente, vamos a restar, ¿sí?, las diferencias, los montos y obtener la diferencia y analizamos si va a ser positiva o va a ser negativa, ¿sí? En este caso sigue siendo no negativo. Luego tenemos, fíjense, otro documento más, ¿sí?, que en este caso, ¿sí?, corresponde al 3056 y que yo realicé nuevamente un pago a proveedores. Fíjense el monto, ¿no?, que debía ser el correcto, que es 3006. Y yo corregí y coloqué, ¿no?, 3600. Nuevamente, otro error allí, ¿sí? Bueno, aquí fíjense, vamos a tener que ver si yo lo realicé por más, ¿sí?, ¿cómo va a ser esa diferencia? Va a ser positiva en este caso, ¿sí? Veamos, nos queda seguro un errorcito más, ¿sí? Que, ahí está, lo vamos a cambiar para que puedan verlo bien, que corresponde a una venta, ¿sí?, de un activo, de un material sería, ¿sí? Yo en el valor correcto tendría que haber colocado 7608. Pero ¿qué hice? Me volví a equivocar, ¿sí? Y coloqué 6708, ¿sí? Hice un cambio de números, ¿sí? Bueno, allí la diferencia, fíjense, recuerden si es por más o si es por menos, recuerden la formulita bien, ¿sí? En este caso era una diferencia por más. ¿Qué hago yo? Va a ser lo vamos a corregir o un error, ¿sí? En este caso va a ser positivo, ¿sí? Lo vamos a tener que colocar luego de hacer la diferencia, si es positivo o si es negativo. En este caso es positivo, ¿sí? ¿Cómo van hasta ahí? A ver, cuéntenme. A ver, ¿lo comprendimos o cuesta un poquito? A ver, a ver. ¿O quieren que volvamos a ver algún monto? Profe, buenas tardes. Disculpe que le interrumpa. ¿Cómo Yo va? recién puedo entrar yo a ver la clase, o sea, no entendí nada porque recién justo tomé cuando estaba terminando de explicar usted. Ah, bueno, mira, te explico. A ver, vamos a volver este documento nuevamente, ¿sí? Estamos viendo conciliación bancaria, ¿sí? No sé si vos tenés alguna noción, pudiste hacer en algún momento una conciliación bancaria en tu negocio o no, o, o es la primera vez que escuchás esta palabra. La palabra conciliación bancaria es la primera vez que la escucho. Por ahí capaz que acá qué sé yo, se lo habla más criollo, por ahí, ¿vio? Qué sé yo, tiene algún otro nombre, pero en el negocio mucho nosotros sinceramente no trabajamos con lo que, qué sé yo, para debitar o cuenta directa o sea, de hacer pasar tarjeta o esas cosas. Porque, digamos, sufrimos la profe antes de que yo entrara a trabajar, mucho antes, utilizaban eso y la plata nunca sabía llegar a la cuenta de ella. Ujú. Y, o sea, hicieron una estafa y no sé qué pasó realmente y bueno, y por eso dejamos de utilizar eso. Solo efectivo utilizan ustedes. Efectivo, transferencia, que nos compartan el comprobante, lo más efectivo. También ya nos pasó una vez que nos quisieron hacer la plata. Y fuimos, le hablamos a la persona que fue al negocio y fue intencional lo que hizo. Se Son disculpó terribles, todo, así que, bueno, son es terribles la- porque son H, ¿eh? uf, Uf, acá hay muchísimas cosas.
¡Ah! Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, no voy a ir a visitarte, che. No voy a ir para ahí. Bueno, mira, conciliación bancaria tal vez sea corroborar, puede ser, ¿no? Con el nombre específico, técnico, tal vez no lo conozcas, pero es comparar o corroborar si los montos que vos como empresa, ¿sí? tenés son los mismos que figuran en los extractos bancarios, ¿sí? Algunas veces decíamos al empezar, ¿sí? que las diferencias marcadas serían estas 4 situaciones, ¿sí? Cuando hay depósitos de tránsito, ¿sí? que sería cuando se realizó los depósitos a fin de mes, ¿sí? Y esos depósitos, por supuesto, que no van a figurar en los extractos, ¿no? Sino que debemos esperar nosotros para 2 o 3 días aproximadamente para que impacten, diríamos nosotros, ¿sí? Y luego también otra de las razones puede ser cuando tenemos cheques en circulación, ¿sí? Decíamos que es cuando la persona todavía no se acercó, ¿sí? al banco, ¿sí? Y cobró ese cheque. Puede ser, ¿no? Y en base a estas situaciones armamos un ejemplo, ¿sí? También puede ser en el caso de notas de débito o notas de crédito, ¿sí? Y el más común también es, allí estamos nosotros, ¿sí? Decimos que pueden ser los auxiliares o los contadores, ¿sí? Que cometemos esos errores que yo te estaba mencionando al último, ¿sí? Que serían estos que estábamos aquí mencionando, ¿sí? Cuando tenemos cheque sería, en este caso, mencionamos y utilizamos estas formulitas o estos pasos, ¿sí? Para poder tener las diferencias y cómo yo voy a resolver, ¿sí? Ya lo vamos a ver eh, ahí lo vamos a marcar, que estas diferencias debemos tenerlas en el caso de cheques, ¿sí? Ya vamos a volver al ejemplo completo de allá arriba, pero fíjense cuando sucede en el caso que nosotros hagamos depósitos o tengamos depósitos, ¿sí? Aquí nuevamente vamos a tener que hacer uso, ¿sí? de una reglita, ¿sí? Cuando nosotros tengamos, ¿sí? errores que son por más, en este caso, fíjense cómo invertimos las situaciones, ¿sí? Acá la situación ya va a ser negativa o la diferencia es negativa. En el caso que los errores sean por menos, ¿sí? siempre la diferencia va a ser positiva, ¿sí? Veamos acá arriba, tienen 2 ejemplos, ¿sí? Donde recién lo marcábamos y notábamos que aquí hay una diferencia, ¿sí? Por más o por menos. ¿Qué observan ustedes allí? A ver. Es una diferencia por más, que el valor correcto es 3006. Y yo coloqué 3600. ¿Sí? Allí tuve un error, bueno, basta, Sería un valor por más. ahí está, sumé varios cienes más, digamos, acá, ¿sí? Entonces, y en este caso son depósitos, ¿sí? Debo hacer uso de esta regla, ¿sí? Acá tenemos, a ver, el valor correcto es este, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí? Yo cometí un gran error, ¿sí? Y marqué 3600.
¿Quieren hacer ustedes la diferencia? Si tienen celular, ¿sí? Háganlo. Háganlo a ver si los montos son correctos o no. A ver. Fíjense, ¿quién tiene allí una calculadora para que lo hagamos? A ver, a ver. ¿Nadie? A ver. Yo tengo, profe, calculadora. Dale. Bueno, hagamos las diferencias, aunque están muy claras aquí, pero las hagamos, ¿no? 3.600, ¿sí? Menos 3.006. En matemática ligera sale en cabeza 594. 594. Ah, muy bien, matemática ligera. Me encantan las matemáticas ligeras. Entonces, fíjense allí, ¿qué hice yo? Vuelvo a consultarles. ¿Hay una diferencia por más o por menos lo que yo hice? Por más, profe. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Cuando marcábamos recién, ¿sí? Que cuando hay errores por más, ¿cómo van a ser? ¿Sí? Nuestra diferencia siempre va a tener que ser positiva, ¿sí? Teniendo en cuenta cada una de las situaciones que vayan sucediendo, ¿sí? Aquí nosotros vamos a decir que son cheques, fíjense acá. Tenemos el primero, nos dice que es una comisión por venta y es un cheque, ¿sí? Y tiene la misma terminología, ¿sí? Tiene otra numeración, ¿sí? Pero también es un cheque, ¿sí? Entonces, cuando hay una diferencia o el error es por más, esa diferencia tiene que ser positiva, ¿sí? Veamos el otro ejemplo que está más abajo, ¿sí? Que tenemos, es igual, fíjense, que es un depósito y ahí nomás ya nos damos cuenta, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Fíjense, es una venta de activos, ¿sí? Y el valor correcto es 7.608. ¿Y yo qué hice? Coloqué todo mal. Puse 6.708. ¿Sí? O sea, de menos. Hice un error, bueno, muy mal, ¿sí? Y en este caso, fíjense que es un depósito, ¿sí? Allí decíamos recién, ¿sí? Que si es un depósito y es un error de menos, la diferencia tiene que ser positiva, ¿sí? Siempre. Tengan en cuenta estas dos reglitas, ¿sí? Tanto para cheques como para depósitos, ¿sí? Teniendo en cuenta esas dos situaciones, ya no me equivoco más, ¿sí? Y voy a poder hacer una conciliación totalmente correcta, ¿sí? Nosotros ya teniendo saldados, digamos, o corregidos esos errores, vamos a ir a este cuadrito. En este cuadro, María José, es el primero que nosotros fuimos analizando cada situación, ¿sí? Cómo iba sucediendo y los íbamos observando a quién le correspondía, ¿sí? Y por último, fíjense que tienen los errores que nosotros hemos mencionado recién y aquí ya está cómo debería yo presentar esta conciliación, ¿sí? Decíamos en un principio, si lo recuerdan, que había un saldo que figuraban en libros y otro saldo que figura en los extractos bancarios. Y ahí ya notamos primer diferencia, ¿sí? Bueno, un poquito marcada la diferencia, ¿no?
bastante. Y nosotros, como auxiliares, teníamos que resolver o corroborar dónde estaban marcadas esas diferencias y a dónde estaban en los errores que hemos cometido, ¿sí? Una vez que ya ubicamos todo, corroboramos, comparamos, fíjense qué es lo más fácil que yo debo hacer, ¿sí? Debo colocar los valores y hacer los pasos que yo fui teniendo en cuenta, ¿sí? Si hablábamos en este caso de depósitos de tránsito, decíamos que se suman, ¿sí? Para nosotros. O sea, en este caso figuran en el banco, ¿sí? En el caso de cheques de circulación, ¿sí? Todavía, ¿qué decíamos? La persona no se ha presentado, ¿sí? A cobrarlos, ¿sí? Entonces, para nosotros todavía es algo negativo, no sabemos si está, si la persona fue, si ya están, ya han impactado, ¿sí? Entonces, es una situación que va a mantener esos montos, pero todavía es una situación negativa en este caso. Fíjense aquí, vamos a hablar ya del otro lado que corresponde a la empresa, nosotros llevando esos libros, ¿sí? Teníamos notas de crédito que siempre decíamos que aumentan los fondos que nosotros tenemos. Las de débito, ¿qué hacen? Nos deducen, ¿sí? De nuestro monto que tenemos. Y aquí, bueno, van a figurar los errores que nosotros hemos cometido, ¿sí? ¿Cuál sería lo último que debemos hacer? Es respetar cada una de estas operaciones, ¿sí? Fíjense, suma, resta, suma, ¿sí? Y resolver. Y ya estaríamos, ¿sí? Lo único que nos está faltando es, ahí vamos a ir hacia abajo, es tener en cuenta, ¿sí? Las diferencias nada más. ¿Cuál es el monto que figura entre cada uno de ellos? ¿Querés hacerlo, María José? A ver cuáles son las diferencias que notamos entre, entre estos dos montos, Bueno, profe. entre 630 y 450. Bueno, A ver, fíjate, ¿qué diferencia encontrás vos? ay, ¿en cuál era, profe? Entre 630 y 450. Y que los dos son valores menos. No, o sea, Y son negativos, no son positivos, ¿no? son negativos, ¿sí? Muy bien. Y fíjense aquí, ¿sí? Que en este caso yo tengo estos dos valores, ¿sí? Que, a ver, hacer una diferencia entre ellos dos. Restalos 630 menos 450. 180, profe. ¿Mm? Bien. Entonces nosotros aquí, el secreto de todo esto, ¿sí? Es destacar, fíjense lo que yo he marcado. En cheques, ¿sí? El valor, digamos, que figura por más y muy, muy marcado, ¿sí? Aquí lo vamos a anotar, ¿sí? Es este error, ¿sí? Donde yo he cometido, ¿sí? Un error por menos, ¿sí? Digamos, a ver, mi error de dedo, ¿sí? No fue tan elevado, ¿sí? Bueno, hay una diferencia, pero no puede, ¿no? Si yo estoy por corroborar
por comparar, directamente tiene que ser igual, ¿sí? No puede suceder esas grandes diferencias, ¿sí? Entonces, lo último que nos queda a nosotros es realizar todas las sumas y las restas de los valores, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Fíjense, el saldo, ¿no?, que figura en los libros, ¿sí?, es nuestro primer número a tener presente, ¿sí? Luego, fíjense qué fui haciendo yo. Fui colocando cada una de las sumas, ¿sí? Fíjense, era 322.291 y a ese valor que hice yo, las notas de crédito que decían, ¿sumaban? Sí, me suman los fondos. Bien, los agrego. ¿Qué pasa con las notas de crédito? ¿Me deducen? ¿Me debitan? Sí, entonces, ¿qué hago? Hago una resta, ¿sí? Y este valor de los errores, ¿de dónde piensan ustedes? No les quiero decir a ver si ustedes lo pueden deducir. ¿De dónde lo obtengo? A ver, ¿de dónde puede ser esa diferencia que marca errores? A ver, ¿de dónde podría suceder? ¿De esta situación? ¿De aquí o de aquí? A ver, ustedes lo pueden analizar. A ver, vamos a admitir a alguien. Ahí está. Eso. ¿Alguien se anima? A ver, analícenlo. ¿De dónde puede ser que obtengamos esa diferencia de 414? A ver, ¿dónde puede ser? Tomen sus calculadoras, ¿sí? A ver si se animan o lo analizan. ¿De cuál estaba hablando, profe? Porque justo no sé qué pasó, parece que me quedé sin crédito, sin señal, se me cortó la llamada. Ah, yo les decía, ¿no?, que si se animan a deducir, ¿dónde obtenemos el error marcado, ¿sí?, y que nos tiene que dar 414? Yo les doy el monto del error y ustedes a ver si se animan a resolverlo, a ver de dónde lo obtenemos, ¿sí? A ver si se animan. No sé si se animarían, de acuerdo a los pasos que vamos analizando, ¿sí? Tomen ¿Cuál es una el monto del error, profe? Lo escucho cortado porque yo tengo mi red jodida acá, así que me está jodiendo y lo escucho todo cortado. Bueno, yo les decía que busquen, ¿sí?, analicen dónde está el error, ¿sí?, que yo les doy el monto, que es 414. A ver si se animan ustedes a encontrarlo, a ver de dónde yo obtuve esos 414. A ver, de acuerdo a las reglitas que fuimos mencionando, a ver si se animan ustedes o no. A ver, ese es muy sencillo. A ver, ¿cómo será? ¿Cómo obtengo yo esos montos? ¿Cuánto era el valor, profe? 414. ¿Segura que es 414? Segurísima, muy segura. Hay un secretito. Fíjense las diferencias que son positivas con las diferencias que son negativas. A ver si se animan. Ahí está el secreto. Yo ya sé esto de hace rato y bueno, eran 180, ¿no?
Y bueno, y Y después resté a 594, le resté 450 y me da 144. Por eso le pregunté si era 114. si vamos acá, fíjense en estos errores. El de 900, ¿Vale? Fíjense. deme un toque, ya me fijo. Ujú. Dale. Voy a dar una pistita. Ahí mostré una pistita. A ver si se dieron cuenta. Profe, Sí. restas 594 menos 180. A ver. 594. Menos 180. A ver, María José, ¿te lo vas a hacer? Da 414. Ahí estamos, ahí lo descubrimos. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué hicimos esa situación? Porque sigue siendo, o sea, la diferencia del error que está arriba. O sea, es una resta y el 594 es una suma. Bueno. Bien. O sea que yo debo tener en cuenta los aspectos positivos, ¿sí? Y resto los valores que son negativos en este caso, ¿sí? Claro, porque 180 sigue siendo negativo. Negativo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a aclarar aquí. Vamos a poner una flechita a ver si se puede. Cuando ustedes lo resuelvan. No sé si nos va a dar el espacio. Sí, sí nos da. Y lo vamos a colocar aquí abajo. Ahí está. 594 menos 180. Muy bien. ¿Y qué nos daba? 414. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué debo hacer yo? Me voy allá arriba, aquí, y fíjense, ¿sí? ¿Quién se anima a resolver estas situaciones? A ver, estos montos, a ver si ustedes llegan a los mismos montos que yo. ¿Cuál de ¿Sí? todos quiere que comencemos, profe? Y comencemos según los libros, ¿sí? Que es donde están los errores, ¿sí? Que es 322.291 más, que esos serían los saldos que yo tengo, ¿sí? En mis libros. Les voy a sumar, ¿sí? Las notas de débito, que corresponden a 7.550. A ese valor le voy a restar yo las notas de débito, ¿sí? Que corresponden a 5.495. Y a ese monto le voy a tener que sumar los errores. Profe, me quedé en la primera parte nomás de sumar, ¿Dónde? donde sumé 322.291 más 7.550 y bueno, y de ahí. Ah, Menos, porque recordá que son de débito, ¿sí? Menos 5.495 más los errores, ¿sí? Que hemos cometido nosotros,
¿sí? Que son 414, ¿sí? A ver, fíjense, ¿sí? Me da, profe, 324.760. Muy bien. Veamos ahora, que se les tiene que dar porque están los valores, ¿sí? Veamos el saldo según los estratos, ¿sí? A ver qué sucede. A ver, tenemos, tenemos, tres, tenemos 331.915, ¿sí? Le vamos a tener que sumar, ¿sí? Los depósitos en tránsito. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Restar los de circulación porque son de otros bancos, ¿sí? A ver, les tiene que dar lo mismo. Me da un total de 324.760. Lo mismo. En esa situación, nosotros hemos comparado, hemos conciliado, ¿sí? Hicimos la actividad correcta, ¿sí? Es lo óptimo, lo que tendría que salir, ¿sí? Es la actividad que tiene que hacer justamente un auxiliar o un contador cuando tiene como cometido, ¿no? Hacer esta actividad, ¿sí? ¿Cómo les pareció? ¿Difícil o fácil? Ese Y bien, eso, y eso sí. que yo no entendí mucho, dijera, porque a media clase, pero ya hallé formal las cosas. La Bueno, que sí me perdí fue cuando mi compañera dijo eso de, de cómo sumamos para encontrar el 414 que usted dijo. Después me puse a hacer funcionar el neurona y sí tenía razón, que ah, eran los negativos y por otro lado al negativo le tenemos que restar positivo, ¿no es cierto? en este caso, sí, sí, sí. Porque si no, a ver, y si vos restas, ¿te animás a restar 900 menos 594? Sí, 900 menos 594 menos que no, Ujú. A ver. me da 306. Ujú. Bueno, allí en ese caso yo no podría hacer, ¿no? esa operación, ¿no? Siempre voy a tomar como referencia la diferencia entre los negativos, ¿sí? Y ya estamos, ¿sí? No hay otro, digamos, otro secreto, ¿sí? Mm, es respetar estas formulitas, estos axiomas que saben decir algunos, ¿no? Cuando figuran los errores, ¿sí? Conociendo, ¿no? Que sean cheques y que sean, en este caso, la regla para los depósitos. Y ya está. Ahí ya estamos, ya realizamos la actividad de conciliar, ¿sí? Llegamos al objetivo, ¿sí? Ayudar o comparar, ¿sí? Aquí, o equiparar sería, ustedes mismas lo pudieron resolver, ¿sí? Los dos valores están equiparados, tanto los libros como los que figuran en el extracto bancario, ¿sí? ¿Se animarían a hacer una? ¿Qué dice? Y que hagamos como cierre de módulo. ¿Qué dice? La verdad sería un buen desafío, la verdad, profe. Ujú. Utilizando tal vez los mismos montos, si quieren, las mismas situaciones. Utilicen las mismas situaciones porque son las que normalmente se dan, ¿sí? Decíamos, marcábamos recién cuáles son, por qué. Bueno, acá en la parte donde recién empezábamos, yo les decía, ¿no?
depósitos en tránsito, cheques en circulación, notas de débito, crédito o los errores que nosotros cometemos, ¿sí? Siempre van a ser los mismos. Van a variar los montos, ¿sí? Hagámonos, tomemos como desafío, como decís vos, hacer, ¿no? Algo similar a este que yo les presenté, ¿sí? Los errores, si quieren, utilicen los mismos números, ¿sí? Si quieren, cambien los montos, ¿sí? Y veamos a ver qué sale. Es decir, ¿lo podemos comprender o no? ¿Se animan? Perfecto, profe. Sí, Dale. la verdad que sí. ¿Y cuándo sería el cierre de módulo? Y una vez que tenemos que ver la teoría, ¿sí? Sería la teoría de conciliación y ahí hagamos ese cierre de módulo. Juntemos, ¿les parece teoría y práctica? Arqueo y conciliación, así entregamos todo junto. ¿O quieren separar? Perfecto, profe. Práctica por un lado, teoría por otro. A ver, ¿qué dice? No, a mí me parece bien que esté los dos juntos, el teórico y práctico, profe. Todos juntos. Bueno, entonces esperemos, ¿sí? Lo pueden ir haciendo, ¿sí? Hagan el de arqueo, que ya habíamos quedado la semana pasada, hagan ahora el de conciliación, la próxima vemos teoría y completamos todo. Y ahí ya dejamos listo con cierre de módulo, ¿sí? Profe, el trabajo pasado, ¿se acuerda que usted habló, que yo también encima escuché media, de eso que usted dijo del tema del arqueo ese de cierre de caja y todas esas cosas en empresa? Sí, ¿Ese trabajo lo teníamos que mandar? no, no todavía. Ahora cuando envíes conciliación y arqueo, envías todos los dos juntos. Así no envías constantemente, ¿sí? Que arqueo y conciliación corresponda a cierre de módulo con la teoría, ¿sí? Los dos juntos. Conciliación y arqueo de teoría. Y queda bien Perfecto. completo, ¿sí? Ahí ya les voy a armar, bueno, una serie de preguntitas, ¿no? Con verdaderos falsos para que forme parte de la teoría, ¿sí? Pero por ahora tienen como misión armar, si se animan, ¿no? Una conciliación bancaria. Sigan los mismos pasos, ¿sí? No va a haber otras situaciones, siempre son las mismas. Los montos van a variar, pueden colocar montos más elevados si ustedes lo desean, ¿sí? Y veamos a ver qué sale. Y lo vemos, ¿no? La próxima dicen sí, salió, o si no, volvemos a explicar de otra manera. Los errores los podemos encontrar de otra manera, ¿sí? ¿Se animan? ¿Qué Sí, dicen? profe, perfecto. Sí, profe, sí. Bueno, dale entonces. Tengo como Profe, misión. Decime, ¿los valores los tenemos que inventar nosotros o usted va a enviar un trabajo? invéntenlo. Inventen en el final. Yo les voy a dar los montos. ¿Sí? Ahora nos ponemos a prueba. Bueno, Se me voy me- a retirar, profe. Dale, se me escapó y les dije que va a haber en el final ya. Bueno, Chao, profe. Chao. no importa. Ya saben un tema que hay. Bueno, nos estamos viendo, yo les habilito así que puedan ver el tema, ¿sí? Bueno, ¿nos estamos viendo? Nos vemos, profe. Buen Dale, día. muy bien. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes ya, ¿sí?